Bueno, quiero pedirle por favor que abra su Biblia en Romanos. Vamos a estar hoy en esta carta preciosa que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma. Y vamos a hablar hoy, siguiendo esta serie de Crecer es Cambiar. Esta es nuestra tercera entrega de esta serie. Y queremos apreciar hoy especialmente haciendo esta afirmación, que es el título pues de esta predicación, y es: sí es posible el cambio en Cristo. Sí es posible el cambio en Cristo. Y eso vamos a verlo en el capítulo 6 de Romanos, desde el verso número 15 hasta finalizar este capítulo que está en el verso 23. Pero a modo de introducción, déjenme preguntar lo siguiente. Ustedes seguramente han escuchado en nuestra sociedad, en el mundo que nos rodea, acerca del cambio. ¿Qué dice el mundo al respecto? Y lo que uno puede escuchar, ver y apreciar es que tantas veces se nos dice que tú puedes vivir la vida como tú quieras, ¿cierto? Es decir, cada quien viva como le apetece, como crea que debe vivir, con tal de que no le haga daño a la otra persona. Hay una especie como de tolerancia ahí, ¿cierto? Entonces, desde que el otro no me agreda a mí ni me dañe, cada quien puede vivir como quiera. Hablaba estos días con alguien que nos contaba que en estos países pues desarrollados, aún por ejemplo en las escuelas donde van los niños, letreros y pancartas grandes donde dice: sé lo que tú eres y vive lo que tú eres. Y haciendo expresión como de que nadie te puede decir nada, ni tus padres, ni los maestros, ni el rector, nadie. Tú puedes vivir como tú quieras, si no haces daño a otro. Esta es la libertad para ti. Y de ahí vienen expresiones, por ejemplo, como esta idea de que a mí no me cambia nadie. ¿La han escuchado? ¿La han usado alguna vez? A mí no me cambia nadie. O esta otra frase: creo que Dios cambia a otros, pero no a mí. Incluso la ciencia ha aportado mucho en este entendimiento, diciendo de que ya venimos por genética predispuestos a cosas y que no hay que buscar el cambio ni la transformación, porque eso viene desde allá adentro. Así que hacer o intentar un cambio es como lanzar, ¿cierto?, un tiro al aire, es decir, no hay ningún efecto. Y ese es, digamos, como el pensamiento que hay en general. Nosotros tenemos que afirmar, a la luz de la palabra, que el cambio sí es posible para los creyentes en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros decimos que no hay nada que nos arraigue, ni la genética, ni absolutamente nada que impida que nosotros seamos transformados y cambiados por la obra y el poder del Espíritu Santo. Es más, decimos esto: que no solamente el cambio es posible en el creyente, sino que el cambio, queridos, es una marca distintiva de todo aquel que ha sido justificado en Cristo por medio de la fe. Que esa gracia que nos justificó también es la gracia que nos santifica, que nos transforma y que nos cambia. Pero vamos a ver cómo luce eso y cómo nos lo enseña y nos lo muestra el apóstol Pablo en este texto. Así que vamos a leer capítulo 6, verso del 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos o esclavos, pues es la palabra también, de la justicia. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad,
Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, gracias por esta mañana darnos este privilegio de reunirnos como tu pueblo para adorarte y exaltarte. Queremos pedirte en este tiempo de exponer tu palabra que nos bendigas, que abras nuestro anhelo y apetito espiritual para escuchar sobre ti, para conocerte mejor a ti, Señor. Y especialmente cuando pensamos hoy en esta afirmación, sí es posible el cambio. Afirma en nosotros, Señor, las verdades del Evangelio que desplacen las mentiras y el engaño de esta sociedad y de este mundo que nos vende, que nos quiere hacer creer que no es posible, que cada quien puede vivir como quiera. Y lo más triste es que muchas veces aún, Señor, llamándonos cristianos, nos resistimos a ser cambiados y transformados por ti. Así que te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta carta a los Romanos es una carta profunda, muy importante en nuestra lectura como creyentes. Pero en esta carta Pablo, al comienzo de su carta, pretende dejar en claridad para la iglesia lo siguiente: que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el primer planteamiento que nos presenta el apóstol Pablo. Por causa del pecado y de nuestra maldad, todos estábamos perdidos, lejos de Dios, sin esperanza alguna. Pero Pablo sigue hablando en los primeros capítulos para decirnos que Dios en la obra de Cristo Jesús vino para redimirnos y para salvarnos, que es lo que llama Pablo la justificación, esa gran palabra, profunda palabra, pero a la vez sencilla también, que nos quiere hablar acerca de la obra que Dios ha hecho por nosotros para presentarnos delante de los santos. Pero Pablo ha querido dejar en claro lo siguiente: que esa justificación y esa obra de redención no obedece a lo que nosotros hacemos o al cumplimiento de la ley, sino que obedece más bien al acto de gracia de Dios libre por cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice que nosotros ya no estamos bajo esa ley, ya no debemos cumplir esas obras para ser salvos. Y lo que comienza a suceder en la audiencia de Pablo, a lo que Pablo se anticipa, es una pregunta, un cuestionamiento o una crítica. Y es la siguiente: bueno, si nosotros decimos, o si Pablo, tú estás diciendo que esta salvación es gratuita, que ya no hay que obedecer a la ley para ser salvos, entonces lo que nos queda del resto de vida es vivir como queramos. Por eso la pregunta del verso 15 es esa: ¿entonces qué? Pablo viene hablando de este argumento, y la pregunta que él plantea en anticipación es: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, tenemos la facultad para hacer ahora lo que tú y yo queremos con nuestra vida, ahora sabiendo que hemos sido librados del pecado y de la maldad. Y Pablo responde contundentemente a esta pregunta así: de ningún modo. Como diciendo Pablo, ni se les ocurra. No, de ninguna manera. No hay chance de pensar así. No hay posibilidad de pensar así. No, de ninguna manera. Pablo responde no fuertemente a eso. Porque la gracia que nos salva no es la gracia que nos ha liberado para ahora pecar. Es la gracia que nos ha liberado ahora para que tú y yo podamos vivir libremente de la esclavitud del pecado. Por eso queremos afirmar hoy enfáticamente esto: sí es posible el cambio en Cristo. Yo quiero mostrarte 3 afirmaciones que nos ayudan
como a consolidar esta afirmación y poder apreciar cómo el apóstol Pablo nos quiere indicar que este cambio sí es posible por la obra de Dios. Y quiero mostrártelo de la siguiente manera. Hay una batalla en primer lugar que evidencia el cambio. Y quiero que subrayes, bueno, ahí está subrayada esa palabrita, evidencia el cambio. Si nosotros leemos este pasaje y ustedes no tenemos el tiempo para leer todo el capítulo 6 y parte del capítulo 7, lo que podemos notar es lo siguiente, que Pablo nos está presentando una batalla. Hay una lucha, hay una tensión. Y creo que esta ilustración que Pablo usa de la esclavitud, que es una ilustración que vamos a ir caminando durante este sermón, y vamos a ir entendiéndola un poco mejor y cómo se aplica eso con nuestra vida, porque Pablo usa esta ilustración para enseñarnos esta verdad espiritual y esta importancia del Evangelio. Pero cuando él nos habla de que hay una tensión entre dos realidades, noten ustedes aquí verso 16 que Pablo dice, hay una tensión por ser esclavos del pecado o esclavos de la obediencia. Esta es la tensión permanente, esta es la lucha, esta es la batalla. Y creo que esta ilustración que Pablo usa tiene esa finalidad de mostrarnos y señalar puntualmente este énfasis, esta batalla que evidencia el cambio de esta realidad del pecado que conduce a la muerte o de la obediencia que conduce a la justicia. Y nota lo siguiente, Pablo afirma que estas dos realidades son las únicas dos realidades para nosotros. No hay una tercera. Todos nosotros, tú y yo, todos nosotros servimos y obedecemos a alguno de estos dos amos. Obedecemos al pecado, obedecemos, como Pablo dice aquí, la idea es obedecer a la obediencia, que Pablo está señalando que la esclavitud tiene como un distintivo que es la obediencia, es la obediencia lo que muestra a quién estamos sirviendo o quién es nuestro amo, de quiénes somos esclavos. Y ya hablaremos un poco más de esta ilustración, pero por lo pronto, mis hermanos, yo quiero que pueda quedar a la luz de este texto claro lo siguiente. Debemos percatarnos de que hay una tensión, hay una batalla en nosotros. Al amo que tú y yo obedezcamos, ese es el amo de quien somos esclavos. Esa es la idea que Pablo está queriendo comunicarnos aquí. La obediencia es la señal de esa esclavitud. Y un par de ejemplos quizá aquí para poder entender a qué estamos haciendo referencia, o qué está haciendo referencia el apóstol Pablo con estas ideas de obedecer o ser esclavos del pecado. Y el pecado que se presenta de diferentes formas, una multiplicidad de colores, de formas, y esto es lo que vivimos tú y yo. Pero piensa en lo siguiente, cuando nosotros pensamos en alguien, o quizá nosotros, por ejemplo, que perseguimos las riquezas, entonces tú y yo, amando las riquezas, deseando las riquezas, hacemos todo lo que sea necesario por tener las riquezas. Eso es lo que perseguimos. Entonces, ¿qué sucede en la vida de una persona o de nosotros cuando ese es lo que queremos alcanzar? Eso es lo que perseguimos. Piensa en esto, que todo lo que se hace, ¿verdad?, busca ese fin. Y eso va a conllevar a ¿qué? Más tiempo, por ejemplo, en el trabajo, o trabajar lo que sea necesario, las horas que sea necesario, a costa de dejar inclusive a la familia, si fuese, porque lo más importante y lo que quiero alcanzar es esa riqueza. No tener tiempo para el descanso ni siquiera. Es una forma de mostrar que uno está siendo esclavo. O por ejemplo, que uno está queriendo alcanzar esa riqueza, cueste lo que cueste. Y si hay que hacer una pequeña trampa, pues se hace. Si hay que cambiar un numerito en esa declaración de renta, se hace. Si hay que alterar un poco el balance de la empresa para que esto mejore y podamos, se hace. Porque en últimas lo que estamos haciendo es que somos esclavos de ese amo y todo lo que hacemos es una forma de obediencia para agradar y complacer a ese amo. Pensar constantemente en cómo alcanzar más es una forma de obedecer a esa clase de amo. Otro ejemplo, si tú persigues o nosotros perseguimos el prestigio y el reconocimiento,
que es algo con lo que todos luchamos, ¿verdad? Queremos la aprobación de los demás, queremos que nos reconozcan, que nos valoren, que nos aprecien. Entonces, nosotros para alcanzar y complacer a ese amo, lo que haremos es hacer lo que otros nos dicen, lo que la sociedad dice. Nos va a decir cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, a dónde hay que ir, qué hay que comprar, cómo invertir el dinero, porque en últimas lo que queremos alcanzar es ese reconocimiento, esa aprobación, de tal manera que todo lo que hacemos es obediencia a ese amo. Esto es lo que Pablo quiere mostrarnos y señalarnos en esta idea de la esclavitud al pecado. Mira que en el verso 19, si vas conmigo al verso 19, Pablo dice lo siguiente a esto: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros. Esta frasecita, presentaron sus miembros, es muy importante. Porque lo que Pablo está diciendo es que nosotros, en nuestra vida, lo que tenemos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, nuestro pensamiento, se convierten en servidores, se convierten en esclavos del pecado. Y esta es la idea: hay un amo que fue derrocado, que fue destruido. Es decir, Pablo dice, este amo del pecado fue destruido, ya no reina en nosotros. Pero este amo que fue derrotado, que fue derrocado, aún está pretendiendo sabotear el nuevo reinado en nuestra vida. Y lo que él está buscando es que nosotros, que nuestros miembros, lo que somos, se rebele constantemente contra él, a través de nuestros deseos, de nuestros impulsos, fascinaciones, intereses. Esto de presentar nuestros miembros, presentar lo que somos, se convierte en esclavitud para este. Y esta es la razón por la cual Pablo debe hacer esta exhortación. Si no estuviésemos inclinados, queridos, al pecado, y yo creo que todos nosotros pudiésemos decir que esto es verdad, ¿cierto? Todos nosotros experimentamos constantemente esta inclinación al pecado, esta lucha, esta tensión sobre cuál de estos amos es que realmente es nuestro Señor y a quién nos estamos sometiendo verdaderamente. ¿A quién le sirven nuestros miembros? ¿A quién le sirven nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies? ¿Quién es nuestro Señor? Y por eso Pablo está diciendo, mostrándonos esta tensión que es muy importante percatarnos. Por eso Pablo dice en el verso 11 del capítulo 6, así también ustedes considérense muertos para el pecado. Y verso 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Somos esclavos a algo, porque en nuestra vida sigue operando esta naturaleza pecaminosa, que está caída y viciada de todo mal. Ahora, ¿por qué es importante esto, mis hermanos? ¿Por qué es trascendental para ti y para mí ver esta evidencia del cambio en nosotros que se expresa a través de esta batalla, a través de esta tensión? Porque la marca de un cristiano es justamente esta batalla, es esta tensión. Quien no ha conocido al Señor, quien no ha rendido su vida a Él, no experimenta esta batalla, no vive esta batalla. Él no ve el pecado como algo malo, ¿cierto? Él ve el pecado quizá en algunos casos, porque ustedes saben que ya a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Pero aún en aquellas circunstancias en las que aquel que no ha conocido a Cristo puede decir eso está mal, no es por Dios, no es en sentido de que él ve que eso como un pecado, lo ve como algo que puede traer consecuencias para él, que puede dañar a su familia, pero no en relación con Dios. Por tanto, para ti y para mí es muy importante esto, porque quienes han sido redimidos por el Señor experimentan constantemente esta batalla. El verso 20 dice así: porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. En otras palabras, eran libres en cuanto a Dios. Es decir, el que es esclavo del pecado está libre de Dios, no está rendido a Él, no experimenta esa batalla.
Así que si tú estás viviendo esa batalla, y esa batalla, hermanos, ¿no les parece que a veces es agotadora? Que es una batalla que a veces nos hace derramar lágrimas, que aflige muchas veces el corazón, que a veces quisiéramos decir, Señor, por favor, termina esta batalla en nosotros. Pero aunque eso es así en nosotros y muchas veces es agotador y frustrante, queridos, esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia porque eso significa que tú estás evidenciando el cambio de Dios en tu vida. Y eso nos conduce al segundo punto. Porque si aquí hay una evidencia que está ocurriendo en nosotros de esta tensión y esta lucha que permanece en nosotros, que es constante, que es permanente, Pablo quiere también decirnos que el cambio sí es posible porque hay una seguridad. Y la seguridad está en la conversión. La conversión que asegura el cambio. Este es nuestro segundo punto. Aquí hay una conversión de la cual Pablo está hablando. Cuando nos referimos a la conversión, y estamos hablando de esto que es como que muchos conocen como el nacimiento nuevo, estamos hablando acerca de lo que Dios hace en nosotros. Es la obra de Dios divina. ¿Recuerdan ustedes que Jesús habló con Nicodemo y Nicodemo le preguntó cómo podía heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo que debía hacer ¿qué? Nacer de nuevo. Que Nicodemo no entendía esta idea de cómo iba a volver al vientre de su madre, pero Jesús no estaba hablando de este nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. En la doctrina cristiana conocemos esto como la regeneración. Este despertar que Dios hace, produce en la vida de nosotros. Y Pablo habla de esta conversión en términos de libertad. Él relaciona esta conversión de nosotros, lo que ha ocurrido en nuestra vida, en términos de libertad. Porque recuerde, él está usando esta ilustración, esta metáfora de la esclavitud, ¿verdad? Y por eso el verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos de ¿qué? Del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma, noten ustedes acá, de doctrina a la que fueron entregados. Este es el cambio sustancial que Pablo nos presenta aquí, que nosotros éramos esclavos del pecado y llegamos a ser obedientes, pero nota por favor esto, obedientes ¿cómo? Obedientes de corazón. El pastor Efraín nos hablaba hace 8 días en Ezequiel, capítulo 36, de la necesidad del cambio de corazón, de cambio para ti y para mí del corazón. Esto es clave para nosotros. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en consejería no hablamos de terapias, porque la terapia procura cambiar una conducta, una acción. Pero lo que el Evangelio busca, y por eso hablamos de consejería bíblica, es porque lo que la palabra sí hace y produce en la vida de nosotros es cambios profundos en el corazón. No son cambios superficiales para que las cosas mejoren, sino cambios profundos en el corazón para la gloria de Dios. Quiere decir que nuestra libertad, y esto es muy interesante, noten ustedes lo siguiente, mis queridos, es muy interesante lo que Pablo está queriendo decirnos acá, porque él nos está diciendo esto, que nosotros, que tú y yo, somos sacados de la esclavitud del pecado para ser llevados a otro tipo de esclavitud. Y eso yo sé que no es fácil entenderlo de primera mano, pero vamos a ir masticando poco a poco esta idea. John Stott, que es un gran predicador, o fue un gran predicador, escritor inglés, él llamó esto el intercambio de esclavitudes. Es decir, que tú y yo estábamos en una esclavitud y que fuimos pasados a otra esclavitud. Eso es nuestra conversión. En otras palabras, pudiésemos decir que la conversión es pasar, ¿cierto? O ser libres para vivir bajo otra esclavitud. Y ya vamos a entender un poco más eso porque parece un poco contradictorio. Pero esta es la lógica divina y es la maravilla del Evangelio. Que esta conversión significa rendirme a otro amo. Es que ahora yo le sirvo y yo soy esclavo de otro amo. Pero miren, nosotros, queridos, necesitamos entender cada vez mejor
¿En qué consistió nuestra salvación? ¿En qué consistió nuestra conversión? Porque a veces damos por hecho estas realidades en nuestra vida, pensando que es algo del pasado, pero nosotros necesitamos entender con claridad qué era esto de ser esclavos del pecado, qué era que tú y yo estábamos en un reino de hostilidad, de muerte, de oscuridad. ¿Quién era al amo que servíamos antes de que fuéramos rescatados? Por eso Pablo dice en el verso 21, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Yo no sé si ustedes pueden recordar a veces el pecado con gran vergüenza. Vergüenza delante de Dios. Lo que hice, lo que practiqué. No sé si tú llegaste a la vida cristiana o el Señor te atrajo a la vida cristiana siendo un niño apenas o ya adulto. Pero sea lo que hayamos hecho que nos avergüence y aún sea lo que hayamos hecho que nos haga pensar que éramos buenos, lo cierto es que todos nosotros estamos en el mismo lugar. ¿No he escuchado, por ejemplo, que a veces uno dice que a tal persona lo único que le falta es que sea cristiano? Como que uno dice, no, es que esta persona lo cumple todo, todo. Así que, como cuando uno piensa que le falta alguna arandelita, alguna cosita, ¿cierto? Lo único que le falta es que sea cristiano. Como que uno pone la salvación o uno pone a esa persona tan cerca, como diferente a todos los demás. Pero la verdad que nos dice la palabra del Señor es que todos nosotros, estábamos leyendo Efesios 2, del 1 al 10 en el texto de adoración, y estaba allí diciendo Pablo, todos éramos enemigos de Dios. Así tú hayas pensado que eras la mejor persona porque dabas mucho para la iglesia, o ayudabas a los pobres, o dabas mercados, o respetabas la señal de tránsito, yo no sé, pero cualquier idea de esas tiene que ser derrocada cuando llegamos al Evangelio que nos dice todos estábamos perdidos, todos éramos enemigos de Dios, estábamos bajo su ira. ¿Y saben qué es lo peor de todo, queridos? Que estando en esa condición, éramos ignorantes de la realidad. Es decir, no éramos conscientes, porque siendo esclavos de eso no podíamos darnos cuenta que le servíamos a eso. De tal manera que lo más funesto en esta idea es que pensábamos que estábamos en una verdadera libertad. Usted ha escuchado, por ejemplo, cuando le dicen a usted, es que eso del cristianismo es muy aburrido porque le coarta a uno la libertad. ¿Ha escuchado eso? Es que yo soy libre, yo no quiero ir a eso para que me obliguen a hacer cosas. Y esta es la idea, triste idea, que siendo esclavos del pecado pensamos que somos libres de hacer lo que queremos. ¿Cuántos de ustedes vieron la película esta de La vida es bella? ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, para quienes de pronto no la han visto, porque la película tiene ya unos añitos, pero para quienes no la han visto es una película fascinante que recrea, digamos, un poco lo que fue la Segunda Guerra Mundial y toda esta catástrofe y terrible tragedia de la muerte de los judíos y especialmente los campos de concentración, donde llevan los judíos y era terrible, 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 terrible. Así que esta película cuenta esa historia que es basada en la vida real, pero hace una historia ficticia en medio de eso, en la que un padre judío es llevado a esos campos de concentración y recuerde que también los niños eran llevados allí. Y este padre se da la forma de esconder a su niño, porque la tragedia de eso, que es muy dolorosa, que padres e hijos eran separados, pero este padre se da la forma de que su niño permanece con él. Y la manera que él usa para que su niño pueda convivir en ese lugar sin el temor, el miedo, el dolor, la angustia que todos tienen, es decirle que eso es un juego. Entonces él le dice que ellos están ahí porque van a hacer una competencia, un juego, y que van a ir ganando puntos, y que entre más trabajo, más puntos ganan. Y que él tiene que permanecer encerradito porque si lo ven, pierden puntos. Y toda la trama de la película es esa, muy interesante, muy dolorosa. Pero la idea es que él está llevando a su niño para mostrarle que el peor lugar, quizá que se haya conocido en la historia de la humanidad, esos campos de concentración, se convirtió en un campo de juego, de diversión. ¿Y saben que lo que el pecado con nosotros hace es lo mismo? Es hacernos creer que estando en el peor lugar,
terrible, de muerte, de destrucción, de desolación, sin esperanza, nos dice y nos convence de que eso es lo mejor, de que es divertido, que es un juego, que al final vamos a ganarnos algo. En la película se va a ganar un tanque, pues, de guerra, pero el pecado nos dice, vas a ganar algo, el placer, el disfrute. Este es el engaño, queridos, del pecado. Por tanto, en nuestra conversión, mis hermanos, la belleza del Evangelio es que Dios en su bendita gracia nos rescató y nos dio una nueva vida en Él. Esto es lo que Pablo está queriendo decirnos aquí cuando nos habla acerca de esta libertad. Que Él vino para quitar la venda de nuestros ojos y poder apreciar la terrible desolación y maldad. De hecho, en esa historia de la Segunda Guerra Mundial, que a mí siempre me ha gustado mucho esa historia, no sé por qué me ha cautivado, pero cuando uno mira, hablan de que los soldados aliados, cuando llegaron y vencieron a los alemanes, fue cuando comenzaron a darse cuenta de lo terrible que eran esos campos. Es decir, el mundo no sabía de eso. Eso estaba para ellos, oculto. Solo fue cuando estos llegaron que pudieron darse cuenta. Y ¿sabes? Yo creo que esto es, solo la libertad en Cristo nos puede dejar ver la horrorosidad, lo terrible que es la maldad y el pecado. Por eso aquí en estos versos Pablo está diciendo, verso 17, él dice, pero gracias a Dios. Verso 18, y habiendo sido libertados del pecado. Y el verso 22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado, Él hizo esto posible para ti y para mí. No fuimos nosotros, fue Él quien nos dio esa libertad, fue Él quien nos entregó esta redención, este rescate. Esa es la verdad objetiva para ti y para mí. Esta es la seguridad de que el cambio se da para el creyente. ¿Tú quieres saber si el cambio es verdadero en tu vida? Sí, ¿por qué? Porque hay una obra objetiva que habla, que dice que nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado y llevados ahora a estar en Cristo Jesús. Y bien, eso nos conduce a nuestro último punto de esta predicación, que tiene que ver entonces con esta obra que hizo el Señor en nuestra vida. Nos conduce a una nueva relación, a una relación que nos impulsa o que motiva nuestro cambio o el cambio. Así que hemos hablado de la evidencia de ese cambio, si es posible el cambio en Cristo, porque hay una evidencia, algo real que está pasando, que es una batalla en nosotros. Pero no solamente es posible por eso, sino porque hay una seguridad, y esa seguridad se da en nuestra conversión, en lo que Cristo hizo al liberarnos de esa esclavitud. Pero en tercer lugar, este cambio sí es posible en Cristo porque hay una nueva relación que nos impulsa o nos motiva a ese cambio. Lo que encontramos en este texto y a la luz de este pasaje es que podemos apreciar que hay una nueva relación con Dios. Es decir, ¿qué es lo que nos motiva? Porque si ya no es por las obras, si Pablo ha dicho categóricamente que de ninguna manera hemos de pecar, pero no es que nos ganamos el favor de Dios ni la salvación de Dios a través de lo que hacemos, entonces, ¿cuál es la motivación para vivir en obediencia a Dios? Para ser esclavos de Dios. Y hay tres cositas que se nos desprenden de este tercer punto. Y es que esta relación nueva es una relación de verdadera libertad. Al apreciar este texto, nos damos cuenta de que algo ha sucedido en una relación. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí hay una esclavitud al pecado, pero también Pablo está diciendo, ustedes han sido libres de esa esclavitud. Ahora ustedes tienen una nueva relación con este amo. Este es un amo nuevo. Aquí se experimenta la libertad a través de la esclavitud a otro amo. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que Pablo nos está hablando acerca de ser libres siendo esclavos? ¿Cómo es esto del intercambio de esclavitudes? ¿Cómo es esto de que ahora ya no soy esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Dios, de la justicia? ¿Cómo es esto que podemos hablar de libertad mientras decimos que somos esclavos? Y eso sucede o nos genera una gran dificultad por lo siguiente. Porque para nosotros la esclavitud siempre tiene implicaciones o una connotación negativa para nosotros, siempre. Pero, si bien es cierto que la esclavitud
se daba, digamos, de esta manera en la que un pueblo conquistaba a otro pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel fue conquistado por los asirios, los babilonios? ¿Qué sucedía? Toda esta gente que vivía ahí, sus ciudadanos, terminaban siendo esclavos de este nuevo imperio. Eran llevados cautivos. Eso es una forma. O como José. ¿Se acuerdan ustedes cuando José fue vendido por sus hermanos y llegó, se convirtió en un esclavo? Es decir, estas eran formas en las que se daba la esclavitud, ¿cierto? A través de la conquista, pero a través de la venta. Sin embargo, hay una segunda manera en la que se podía ser esclavo en aquel entonces. Y era la esclavitud voluntaria. Y esto es muy importante para entender este punto. ¿En qué consistía esta esclavitud voluntaria? Consistía en lo siguiente: que habían personas tan pobres, es decir, sin nada, que ellos voluntariamente se acercaban a uno de estos amos y señores que podían proveerle alimento y protección. Y voluntariamente, ellos le decían: hazme tu esclavo. ¿En razón de qué? En razón de tener protección, en razón de tener alimento. Y este es el punto que Pablo está queriendo afirmar aquí. Es decir, esta manera de esclavitud voluntaria a Dios es la que hace que nosotros ahora podamos vivir en libertad. Y déjenme explicárselo con la siguiente ilustración. Piensa, por ejemplo, en una persona que es esclava de un amo terrible, terrible. El peor amo jamás conocido. Ese es terrible. Ese amo hace que esta persona haga los peores oficios, trabajos, lo maldice todo el día, lo trata mal, apenas le da lo que necesita para medio subsistir y que pueda seguir trabajando. Es falto de misericordia, duro, cruel. Ese es el escenario. Y le ha dicho: algún día te voy a matar. Ese es el amo. Pero de pronto aparece otro señor. Y ese otro señor es mucho más rico y más poderoso que este amo. Y ese señor, que es otro amo poderoso, ve a este esclavo y se dirige a su amo. Y le dice: yo te compro este esclavo. Así que ese amo, por razones económicas, y dice: usted tiene mucha plata, vamos a sacarle unos buenos billeticos por una cifra elevada. Pero él no sabe que este señor que le está pidiendo, que está comprando, le sobra el dinero. Así que esa cifra él la puede pagar y le dice: te la pago. Ahí está. Entonces este nuevo señor va y le dice a este esclavo que está ahí, y le dice: he pagado por ti. ¿Se imagina la cara de ese esclavo? He pagado por ti. Eres libre. Eres libre. Puedes salir. Ya no tienes que estar más recibiendo órdenes de este amo. Yo he pagado por ti. Puedes salir. Imagínense la impresión de esa persona. Imagínense la sorpresa. Y él sale y ve que con ese señor vienen otros esclavos. Pero esos esclavos vienen sonriendo. Esos esclavos vienen muy bien vestidos. Parece que comen bien, que no sufren. Así que él se acerca y les pregunta: ¿y ustedes también son esclavos de ese? Sí, claro. Y él dice: no, yo no entiendo. Pues que mire la esclavitud que me tocaba a mí. ¿Ustedes cómo son esclavos? ¿Y cómo están tan contentos? Y ellos le dicen: es que nuestro amo, este amo es lo mejor que hay. Bondadoso, generoso. Tiene todo lo que quisiéramos tener y mucho más. Y nos permite disfrutar de todas esas cosas con libertad. Nos trata bien, nos ama, nos cuida. Es más, ¿sabe qué le decimos? Nos llama hasta sus hijos. Entonces, cuando este esclavo dice: yo ya estoy libre, y ve a esos esclavos ahí tan felices, ¿sabe qué hace? Corre a donde este señor, a donde este amo, y le dice: por favor, hazme un esclavo tuyo. Yo quiero ser un siervo tuyo. Tú me has hecho libre, entonces yo quiero ser un esclavo para ti. Quiero servirte a ti, quiero disfrutar de ti.
Esta es, hermanos, la verdadera libertad. Esto es lo que Pablo quiere decirnos aquí cuando nos dice que ahora tú y yo somos libres del pecado, pero que servimos ahora a nuestro Dios. Este es el tipo de esclavitud que tú y yo tenemos como libertad. Así que esa es una relación de verdadera libertad. Pero también es una relación que se basa en la gracia y no en los méritos. El verso 23 dice así, y todos yo creo que no sabemos este versito, algunos en la Reina Valera, pero podríamos decirlo, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora mira por favor en este verso la lógica del verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva. Ahora, ahí uno pensaría que lógicamente dijera, pero la paga de Dios es vida eterna. Pero no dice paga. ¿Qué dice? Dádiva. Un don de Dios que Dios da. Lo que eso significa es que en esta nueva relación que tú y yo tenemos, nos relacionamos con este Señor no a través de lo que hacemos, sino a través de la dádiva que ya Él nos ha dado, que Él nos ha entregado. Esta es la razón por la cual nosotros somos movidos así correctamente a obedecer, de tal manera que experimentamos lo que es la verdadera libertad. Es esto, mientras la ley nos conduce y el pecado nos conduce a obedecer debido al miedo, la gracia de Dios nos conduce a obedecer en el placer, en el descanso, de que no estamos ganándonos algo de Dios, no estamos canjeando con Él algo. Este es el Señor que lo ha entregado todo por nosotros, que nos ha dado todo por nosotros. Servir a este amo resulta más en un placer y en un anhelo que en una obligación. Porque ese que nos ha entregado es el que nos ha dado absolutamente todas las cosas. Así que es una relación de verdadera libertad, es una relación que se basa en la gracia y no en los méritos. Pero es una relación que conduce a la vida eterna. En este texto ustedes pueden quizás notar que hay como una secuencia de acontecimientos o un final. Si ustedes pueden ver, cuando habla Pablo de la esclavitud al pecado, ¿a qué hace referencia permanentemente? A la muerte. Es decir, ustedes si son esclavos del pecado los conduce a la muerte, ¿verdad? Porque el fin de estas cosas es muerte. Verso 21, destrucción, tragedia. Es eso lo que muestra este amo, este Señor. Pero este otro amo, esta otra forma de esclavitud, esta nueva relación conduce a algo diferente. Y el resultado natural que se da a través de la promesa de Dios es esta: que nosotros vivimos para el Señor y que entonces disfrutamos de algo que es eternamente glorioso. Por eso Pablo dice aquí, el resultado de esto, verso 22, es la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, lo que tú y yo tenemos ahora en el Señor es que nos ha mostrado que no se trata solamente de esto. Se trata de que tú y yo estaremos un día con Él. Esta es la realidad más extraordinaria para nosotros, que aquí no termina todo. Por eso el verso 22 y 23 termina Pablo como cerrando esta parte, mostrando que este es otro amo, este es otro Señor, que este Señor sí nos promete a nosotros verdadera felicidad y gozo en Él. En Él nos aguarda un futuro glorioso. Ese es nuestro Señor. Así que podemos concluir, mis hermanos, en esta predicación, que tú y yo estamos en una batalla que es la evidencia, es decir, que ese cambio sí es posible porque hay una evidencia en nosotros, pero que esa batalla es librada en el terreno de la libertad, es decir, que tú y yo ya fuimos libres. Anteriormente tú y yo no podíamos decir no al pecado, éramos esclavos del pecado, pero ahora tú y yo en Cristo Jesús podemos decir no, porque obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Y que esa libertad de la que tú y yo hoy podemos gozar nos impulsa, nos conduce a una relación tan diferente, marcada por el amor, por la gracia, por la misericordia,
que nos motiva permanentemente a vivir para Él, a servirle al Señor. Dos aplicaciones esta mañana para cerrar esta predicación. Lo primero que quisiera llamar la atención es lo siguiente. Si tú estás aquí hoy o nos estás viendo a través de esa transmisión y tú dices, ve, yo no sé qué están hablando ahí. Yo no sé cuál es esa batalla. Pues yo no experimento ninguna batalla de esas. Si tú no experimentas esa batalla, entonces lo cierto es esto, que tú estás siendo esclavo del pecado. Porque recuerda, en esta vida no hay una tercera opción. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. No hay una tercera opción. No hay un tercer camino. Esa es la única opción que presenta la Escritura y la palabra de Dios. Así que lo que tú necesitas es venir a este Señor, venir a este amo. Es Él quien te hace libre. Es Él quien te puede liberar de la esclavitud y de la mentira que nos ha dicho el mundo de que tú y yo podemos vivir y hacer lo que queramos y eso significa libertad. Ese gran engaño y gran error en el que muchas veces se nos ha metido. Necesitamos volver a Cristo, venir a Él, entregar nuestra vida, decir, yo me rindo a ti. Tú eres el amo, eres el Señor que yo necesito en mi vida. Quizá he batallado, luchado, pero solamente tú puedes hacer algo verdaderamente significativo, profundo en mi vida. Así que ven a Cristo si esa es tu realidad esta mañana. Pero si tú eres uno que experimenta esa batalla, queridos, nosotros hemos sido librados del pecado. Y yo quisiera llamar la atención una vez más sobre esta idea que Pablo dice en el verso 19, que nosotros hemos de presentar nuestros miembros como esclavos a la justicia. Que tú y yo debemos presentar lo que somos ahora para servir y agradar a este gran Señor, a este gran amo de la verdad. Que tú puedas ver que lo que tú eres, se convierte en servidores y esclavos de Dios. Es decir, tus ojos, piensa en eso, tus ojos son servidores. ¿De qué amo? ¿Cuál amo es tu Señor? Tus manos, lo que tú haces, lo que tú tocas, ¿obedece a cuál Señor? ¿Cuál es tu esclavitud? Tus pies que te conducen, que te llevan. ¿A dónde te conducen? ¿A qué lugares te llevan? ¿A qué lugares frecuentas? Tu boca, nuestra lengua. ¿A qué Señor obedece? ¿A quién estamos presentando nuestros miembros como servidores obedientes a ese amo? Y esto es lo que nos llama el apóstol Pablo en este texto. Es esta la idea, que nosotros al ser libres ahora presentamos voluntariamente nuestros miembros para la gloria y la honra de nuestro Señor. Así que hermanos, que esta semana podamos pensar en esto. ¿Quién es mi Señor? Porque yo puedo decir, Señor, Señor, tú eres mi Señor, pero mi obediencia puede estar a otro amo, a otro Señor. Y tú y yo necesitamos venir otra vez a Él. No solamente se trata, queridos, de abstenernos de lo malo, dejar de hacer esto, dejar de mirar aquello, dejar de ir a tal lugar. También tiene que ver con lo bueno, con lo que tú haces, con la manera en que tú empleas lo que eres tú, tus recursos, tu cuerpo, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones. ¿Cómo las empleas tú para ese Señor, para ese servidor? Y eso nos hace pensar en tantas cosas. ¿Cómo entregamos nuestra vida? Ahora le pertenecemos a este Señor. ¿Cómo vives para Él? Y podríamos pensar en muchas formas. Quisiera llamar la atención, por ejemplo, de la plantación que estamos hablando en este tiempo. Porque quizá Dios está llamando a servir de esa forma. ¿Cómo servimos al Señor de esa manera? ¿Cómo podemos entregar nuestro cuerpo para la gloria del Señor? Mira que en 1 Pedro, y termino con este verso, 1 Pedro 2, capítulo 16, dice lo siguiente.
Anden como libres, dice el apóstol Pedro. Anden como libres. Pero, dice el apóstol Pedro, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. O la otra palabrita ahí es como esclavos de Dios. Tu libertad es para la gloria y para la honra de nuestro Señor.